Muchísimas gracias, completamente en vivo. Aquí estamos en esta noche de 13 de mayo. 2 meses desde que se dio el primer caso de COVID-19. Y después de saludarlo a usted por TN23 y Radio Cadena Sonora, saludo a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. ¿Cómo estás para los análisis? ¿Bien? Muy bien, Julio Talamonti, pero también alarmada por esos casos que se dieron a conocer hoy, que ya vamos a hacer el análisis correspondiente. Muy buenas noches, sea usted bienvenido y esperemos que usted esté tomando las medidas de prevención en su casa, en cualquier área donde usted se maneja también, para que de esta forma podamos contener esta enfermedad. Sabemos que estamos en una etapa muy difícil, crítica. Julio. Así es, Sandy. Pero como el COVID-19 trae varios efectos, ¿podrías plantearnos cuál es el primer tema de análisis, Sandy? Recordemos que hay personas que son vulnerables al COVID-19, pero si hablamos, por ejemplo, de una situación que en nuestro país se está dando con el tema de la desnutrición, las cifras no son para nada alentadoras, porque la CESAN ha hecho ya el recuento de los casos de desnutrición en nuestro país. Son más de 13,000 casos que se reportan y a continuación le detallamos. Secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, CESAN, confirmó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la cooperación internacional para identificar casos nuevos de desnutrición aguda que puedan darse en alguno de los 340 municipios derivados del coronavirus en niños menores de 5 años. A la fecha, son más de 13,000 casos registrados en todo el país. Las que estamos tomando de manera inmediata con el Ministerio de Salud es crear una condición de búsqueda activa de casos de desnutrición aguda que se va a activar a partir de la última semana del mes de mayo en una colaboración interinstitucional y también con la colaboración de la cooperación internacional con el objetivo de hacer identificación de casos de desnutrición aguda. Obviamente es un trabajo que tenemos que realizar de manera institucional y nuestro esfuerzo va enfocado a la identificación de estos casos. Se alimenta constantemente, precisamente hace pocos días ya se alimentó de parte de la información que traslada el Ministerio de Salud a través de sus unidades epidemiológicas. Ya lo tenemos subido y hay una situación de 13,000 niños con desnutrición aguda. No es comparativo con el año anterior porque son datos de diferente fuente, pero nosotros haremos la verificación que corresponde para establecer cuál es el dato real en cada uno de los casos que nos han presentado. De ahí se deriva la estrategia de hacer la identificación activa de los casos para poder verificar que efectivamente así es. ¿Podrían incluirse otros departamentos que reporten más casos derivados del COVID, subsecretario, o seguirían siendo los mismos que ya están identificados? La política pública es de observancia general, nuestro trabajo es a nivel nacional. UNICEF reiteró en un comunicado de prensa que los efectos de la COVID-19 podrían generar la muerte de 6,000 niños menores de 5 años si no se toman las medidas urgentes por cada gobierno. Empecemos con el análisis. El síndrome agudo respiratorio COV-2, es decir, el SARS-CoV-2, es el virus, Sandy, que causa la enfermedad denominada COVID-19. Para nosotros es algo aún nuevo y no se dispone aún de suficiente información sobre el modo en que afecta a los niños, a las mujeres embarazadas o a las personas inclusive con desnutrición y desnutrición aguda. Lo certero es que cualquier persona puede infectarse. Lo hemos visto, Sandy, noche tras noche, independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 entre niños, al menos aquí en Guatemala. La enfermedad puede llegar a ser mortal en algunas ocasiones y hasta ahora la mayoría de víctimas mortales han sido personas o de edad avanzada o de edad mediana que ya padecían de alguna enfermedad aguda que provoca la muerte de ellos. Hay que tomar en consideración, Julio, las cifras y sobre todo los estudios comparativos que se hacen con este tema de la desnutrición. Hablábamos y también estudios que se han hecho, por ejemplo, por UNICEF. El último estudio que se hizo en el 2017 ubicaba a Guatemala en América Latina y el Caribe como el primer país, en el primer lugar
del número de casos de desnutrición crónica. Imagínate, Eso ahora, es increíble, ¿eh? Efectivamente, cuando haces la comparativa de los casos, precisamente hoy que daba a conocer la CESAN, se habla que se han triplicado los casos este año comparados con los que se registraban el año pasado. Pero aparte de ello, si observamos también dónde se ubican, muchos de ellos están en el corredor seco, donde también recordemos que ya en algunos lugares se han dado casos de COVID-19 y que obviamente si se siguen registrando y se da especialmente en niños que tengan, por ejemplo, desnutrición, bueno, los resultados podrían ser muy trágicos. Qué peligroso cuando uno hace precisamente el análisis como tú lo estás llevando, es decir, Guatemala, imagínate tú, por encima de Haití, estamos hablando de Haití, no de un país que mira cómo está, por encima de Haití en casos de desnutrición y desnutrición crónica infantil. Esto ya per se nos debe de llamar la atención. Ahora bien, tal y como lo estabas correlacionando, el COVID-19 está presente en Guatemala como todo el mundo. Y afortunadamente, aunque no hemos tenido aparentemente, ¿verdad?, a menos que no se hayan detectado casos en niños, es decir, por lo menos no tantos, han habido casos emblemáticos. Y no niños con estas condiciones. No niños con estas condiciones, no se ha reportado allí. Pero ¿qué va a pasar el día que, por ejemplo, se empiecen a hacer pruebas en los departamentos del corredor seco, en Chiquimula, en El Progreso, ¿verdad?, en todos estos lugares, en Zacapa, en Jutiapa? ¿Qué es lo que va a suceder y qué es lo que podemos hacer? Porque al final de cuentas se puede reportar la muerte de estos niños por desnutrición y no sabemos si al final también de las cansadas fue algo que tenía que ver con el COVID-19. Y no solo ellos, sus hermanitos, sus hermanitas, los mismos padres de familia. Estamos aquí en una situación crítica en el tema de la desnutrición combinada con COVID-19. Diversas organizaciones, Julio, que están en pro de los derechos de los niños han hecho el llamado que se le preste mucha atención al tema de la seguridad alimentaria, que va muy de la mano también, porque sabemos que la desnutrición puede jugar un factor obviamente de riesgo también para los niños, para cualquier persona sin duda, pero los niños son los más afectados en las edades de menores de 5 años, según se da a conocer. Pero aparte de ello, hay diversas propuestas incluso de decretar o de solicitar una emergencia alimentaria. ¿Tú cómo ves? Yo creo que sí, es necesario y no solo por el COVID-19, Sandy, es necesario por la condición que tú hablabas y que hemos hecho hincapié, es decir, en Latinoamérica estar en primer lugar, Guatemala, en tema de desnutrición crónica infantil. Estamos realmente pues hipotecando lo que es el futuro de este país, porque ya estos niños, aunque no mueran, aunque sobrevivan, ya sus capacidades van a mermar per se, ¿verdad? Porque perdieron en esa edad temprana muchas posibilidades que otros han tenido, y cómo tú reviertes ese proceso es prácticamente imposible. Ahora bien, llama la atención la situación de lo que se va a hacer o qué es lo que se puede implementar precisamente en los departamentos o en los municipios donde está este corredor seco y donde abunda más la desnutrición crónica y la desnutrición infantil en general, para poder implementar algún programa, algún proyecto, algo, porque la UNICEF dice que va a aumentar muy particularmente este problema y aparte pues se está poniendo en riesgo la salud de estos niños. Efectivamente, y aparte cuando hablamos de datos, hay estos datos que alarman, Julio, porque imagínate, con este registro que se tiene el sistema de la CESAN, por ejemplo, donde se lleva a cabo el recuento de los casos, la semana epidemiológica del 17, que es la número 17, que va del 19 al 25 de abril, que son los datos de último momento, indican que el país suma 13.740 casos, imagínense, de desnutrición aguda, pero especialmente en los menores de 5 años. Ahí está entonces la vulnerabilidad y obviamente es un sector que si ya se ha logrado focalizar o localizar, creo que hay algo que se debe hacer, Julio, porque sabemos que también muchos de ellos están en departamentos afectados. Precisamente mencionan en las áreas de mayores casos de desnutrición aguda, que está San Marcos, El Progreso, Retaluleu, Zacapa, Chiquimula, Quetzaltenango, Suchitepeques, Huehuetenango y Zacatepeques. ¿Se han dado casos aquí, sí o no? Sí, seguramente sí. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos de los departamentos de las distintas regiones, pero de los más afectados. Solo ahora que mencionas Zacatepeques, por ejemplo, que es región número 1, es la región que está liderando con casos de COVID-19. Da miedo, da temor el solo hecho de pensar que en estos lugares, que en estos departamentos y en municipios muy específicos, voy a mencionar solo 2, ¿verdad? Porque no son los únicos. Camotán, Jocotán, por ejemplo, allá en Chiquimula, parte de donde la desnutrición crónica es tan terrible.
hombre, ahí lo que puede hacer es una situación mortal. Pero bueno, ¿me permites dar otros detalles? Por supuesto, Julio, adelante. Claro que sí. A ver, por favor, para su análisis allá en casa, hay un temor que el COVID-19 pueda causar muchas muertes en niños por dos razones específicamente, Sandy. La primera de ellas, que la enfermedad tenga un impacto fuerte en los niños con desnutrición aguda. Bueno, terrible. Además, hay un temor sobre el efecto que tiene la pandemia en el sistema de salud, debilitándolo, interrumpiendo los servicios rutinarios como la atención a la desnutrición, es decir, combinando dos problemas para el Estado, que va a ser muy difícil que los pueda atender al mismo tiempo. Y otro efecto secundario, Sandy, de la pandemia es el escaso, o tal vez hasta el inexistente acceso al agua. En estas comunidades no hay agua y eso imposibilita el simple hecho de lavarse las manos con agua y con jabón y poder entonces por lo menos prevenir el contagio del COVID-19. Ya casi para ir concluyendo, Julio, también el Programa Mundial de Alimentos hacía mención que debido a esta crisis por el COVID-19, este año en nuestro país podría al menos 2.300.000 guatemaltecos estar en riesgo de inseguridad alimentaria. Eso también nos tiene que alarmar. Esa cifra es para alarmarse, realmente para tratar de dimensionar qué significa eso. Si en teoría somos ¿cuántos? 16, 17 millones y 2 millones de personas están en esa situación, creo que es algo que los guatemaltecos, el gobierno, la sociedad, todos juntos tenemos que reflexionar y buscar la forma de apoyar, de revertir esto, de buscar programas nacionales, de buscar el apoyo, la cooperación internacional, pero algo hay que hacer. Definitivamente. Bueno, esta es la radiografía de los casos de desnutrición, cómo se encuentra nuestro país y obviamente también hacerle la mención a usted y lo importante que es saber cómo alimentarnos. Yo lo hablábamos, a veces la escasez económica obviamente afecta en gran manera la escasez de alimentos. Sabemos que en estos momentos hay varios que se dedican incluso a la agricultura que no están produciendo de la forma que en este momento lo estarían haciendo. Entonces también es momento de unirnos y de ser solidarios. Nos podemos quedar con esa última reflexión y qué tal pensar en una situación familiar que se pueda ayudar para que las familias produzcan algunos vegetales y algunos insumos que les sirvan para tratar de evitar la desnutrición crónica. Terminamos entonces este primer tema. Vamos a la pausa, pero al volver hablaremos acerca de cómo evitar que se llenen los hospitales, que esta situación salga de control. Después de la pausa. Qué bueno. Entonces, por favor, no cambie. Recuerde, somos a la medida. Muchísimas gracias, completamente en vivo. Acá estamos en esta noche de 13 de mayo, 2 meses desde que se dio el primer caso de COVID-19. Y después de saludarlo a usted por TN23 y Radio Cadena Sonora, saludo a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. ¿Cómo estás para los análisis? ¿Bien? Muy bien, Julio Talamón. Con más información y análisis. Los hospitales de asistencia y atención especial para pacientes del COVID-19 han llegado a su capacidad máxima. Por lo tanto, las autoridades están analizando otras alternativas. Los espacios en los hospitales para atención del COVID-19 están limitados. Según directivos, en el Parque de la Industria solo quedan 8 espacios disponibles, mientras que en el Hospital de Villanueva están en similares condiciones, señaló el director Julio Hernández. Nosotros podríamos posiblemente tener más espacio, pero necesitamos más recurso humano. No nos va a servir tener un espacio si no tenemos el recurso humano, ¿me entiende? Entonces, por eso es de que los médicos están pidiendo. ¿Todavía se puede recibir a más? No, ahorita no. Estamos topados. ¿De pacientes? ¿Cuántos en intensivo? Hay 8. 8 en intensivo, 93 en total, ¿verdad? Pero un paciente en intensivo es como que le vale a usted más pacientes de los que comúnmente no tenemos en esa área. No sé cómo explicarles, ¿verdad? Se necesita más cuidado. Desde el punto de vista de todo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tal, ¿verdad? Porque hay bastante presión psicológica en la atención de esos pacientes. Nuestra gente está cansada. Somos el hospital que tenemos los enfermos más graves. Y ahí no hay otro como nosotros. ¿Sí? Las autoridades de salud señalaron que existe una rotación constante entre los pacientes. Sin embargo, ya analizan medidas a tomar ante la falta de espacios que podría presentarse. Estamos restringidos. Yo hubiera querido tal vez preguntarle a los señores diputados
de quién han sabido ellos que no haya sido atendido. Porque la verdad todos los pacientes que han dado positivos de los hospitales han sido recibidos y han sido atendidos adecuadamente, con las limitantes que, como les digo, se pueden presentar en un momento dado, pero todos han sido atendidos. Ahorita tenemos, por ejemplo, con la doctora Dania, un espacio de 8 personas, pero van a egresar 10, y eso ya va teniendo un movimiento que nos va permitiendo alojar a los pacientes para asistirlos. Tenemos varias opciones. Una de ellas es utilizar los albergues por medio de hoteles para pacientes positivos asintomáticos, y eso nos daría mucho espacio. Y la otra es lo que vamos a hacer ya, esperando tener la presencia de médicos especialistas, poner a funcionar el intensivo del hospital del Parque de la Industria. Y yo he considerado como una posibilidad, nosotros desde que esto inició, les pedimos a todos los hospitales de la República que prepararan un área específica para COVID-19, que esté alejada de donde están todos los demás pacientes, y de esa manera, pues a futuro podría llegar a ser una de las soluciones, ¿verdad? Que los pacientes que son confirmados positivos en sus comunidades se queden en sus comunidades, en esas áreas de cada hospital. Bueno, eso tenemos que apresurarnos, porque sí queremos movilizar a muchos pacientes asintomáticos positivos, entonces ya la licenciada de Recursos Humanos está preparando todo eso. Pienso que es cuestión de un par de días, porque ya tenemos que movilizarlos. Aunque aún permanece en análisis, el Ministerio de Salud señala que pacientes asintomáticos podrían guardar cuarentena domiciliar. Sin embargo, aún no es recomendable. ¿Le parece si recordamos algunos datos que son interesantes en este tema? Recuerde usted que hace ya aproximadamente 3 meses, Sandy, tú también lo recordarás, el gobierno de Guatemala empezó a trabajar en la preparación de lo que ahora conocemos como el Hospital Temporal del Parque de la Industria, ¿verdad? El principal, llamémosle así, para los pacientes de COVID-19 en su momento. A su vez, y casi paralelamente, se acondicionó para la atención de pacientes positivos de coronavirus una parte del Hospital Nuevo en Villanueva. También el Ejecutivo está trabajando, hay que decirlo, en el acondicionamiento de áreas pertinentes para pacientes con COVID-19, tanto en Petén, en Zacapa, en Escuintla, mientras que en el departamento de Quetzaltenango esto ya está en funciones en el Hospital de Occidente, el Regional de Occidente. A pesar de todos estos esfuerzos, Sandy, en la última semana hemos visto una creciente en la curva de infección de coronavirus aquí en Guatemala, por lo que los espacios disponibles en su momento ya pueden llegar a ser insuficientes en el sistema de salud guatemalteco. Esto es grave. Por supuesto, Julio, porque obviamente sabemos, si estamos en la etapa de crecimiento de casos y cada día lo vamos confirmando porque hemos tenido día tras día incremento de estos mismos casos. Hoy, por ejemplo, más de 100 que se registran, imagínate. Bravo, 143, terrible. Aparte de ello, es que hay varias personas que están con sospecha de ser positivos de COVID-19 y que obviamente están en ese proceso para ser confirmados o descartados. Entonces, los casos van a seguir incrementándose. Se va a necesitar espacio especial y aislado, obviamente, y no se puede arriesgar a llevarlos a otros centros asistenciales, sino tiene que ser espacios como hasta el momento se han tratado, que sean especiales para este tipo de atención. Correcto, esto es muy cierto lo que dices, o empezar a innovar. Y aquí quiero traer a colación, y de una vez voy a pedir a nuestra producción que ponga en pantalla los siguientes datos, porque España, por ejemplo, hizo una situación que pudiera eventualmente llegar a funcionar aquí en Guatemala. Es importante, Sandy, tomar en cuenta que el Ejecutivo anunció como una primera medida el traslado de pacientes con COVID-19 afiliados al ICS hacia aquella institución. Pero bueno, habrá que ver qué tanta capacidad de respuesta puede tener el ICS. Yo creo que sí la puede tener. Esperemos eso. Para el caso de pacientes asintomáticos, y escucha, porque esto es lo que pasó en Europa, en España, en Italia, por ejemplo, se pretende seguir el modelo que se utilizó allá en esos lugares. Es decir, se acondicionaron hoteles, por ejemplo, para su resguardo, es decir, para que estuvieran ahí confinados haciendo la cuarentena por ser asintomáticos. Es evidente que a pesar de los esfuerzos del gobierno central, el COVID-19 está avanzando, Sandy, de una manera rápida en esta primera ola, ojo, primera ola, por lo que se necesita más espacio para su atención. Importante también será y urgente y también necesario el que se preste atención debida para contar realmente con todos los espacios, con todos los insumos y con todo lo que se requiera
porque el COVID-19 pues ahorita está en esa curva ascendente y hay que poder atender a las personas, Sandy. Por supuesto, yo creo que sería una muy buena opción automáticas, porque sabemos que en ese momento hay varios hoteles que no están operando, Exacto. que están completamente cerrados Y que están a punto de quebrar efectivamente, algunos. y sería también un aporte para este tipo de negocios que obviamente sabemos que están en situaciones muy críticas, pero sobre todo también porque se necesita el espacio. Así es, Sandy. Yo le invito a usted que puede parecer ahorita escéptico de esto que se está analizando, pero vea lo que hizo España, de verdad. Hoteles que no estaban ocupados, vinieron, los acondicionaron y por un tiempo las personas, como dijo Sandy, asintomáticas, ahí estuvieron haciendo su cuarentena. Los deportados, por ejemplo, ahí pueden estar haciendo su cuarentena si eventualmente esto pues ayuda a que si no están tan graves se pueda controlar y no saturar el sistema de salud. Como sea, el sistema de salud está con la luz roja encendida ante el avance del COVID-19 en Guatemala. Bueno, vamos a finalizar este tema. Llegó el momento de hacer una pausa, Julio, pero al regresar estaremos abordando otra situación también que sigue dando de qué hablar y que obviamente nos pone en alerta. El número de casos que se siguen registrando. Hoy, por ejemplo, el día con mayor casos. Con mayor casos. Así que usted no puede moverse ni un instante. Nosotros regresamos aquí en TN23 a esta hora. Somos A la Medida. Y hoy se actualizaron los casos y los datos del COVID-19 en nuestro país. El ministro de Salud dio a conocer 142 nuevos casos positivos en Guatemala. Cerramos al día con las siguientes cifras: 143 casos positivos, siendo estos 62 femeninos y 81 masculinos. De estos, 19 son reportados por el ICS. Tenemos un paciente recuperado. También tenemos un paciente masculino extubado de 33 años del intensivo del Hospital de Villanueva. Pero también lamentamos el fallecimiento de dos pacientes de sexo masculino, uno de 84 años y uno de 72 años. Hemos realizado el día de hoy 803 pruebas y están pendientes de procesar 310 para un total de 1.113 pruebas. Tenemos 1.190 casos activos, 121 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 29 personas y 2 fallecidas por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 1.342 casos en el país. Hoy se cumplen 2 meses en que se confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Y desde antes que la enfermedad ingresara, iniciamos la preparación para enfrentar esta pandemia de la mano con el señor presidente para proteger la salud de todos los guatemaltecos. Agradecemos a los médicos, personal de enfermería y a toda la familia salubrista que están en primera línea de batalla, siendo los verdaderos héroes de esta emergencia sanitaria. Antes de iniciar con los datos, Sandy, un poco el análisis, es decir, 2 meses exactamente del caso número 1, pero a esos 2 meses ahora ya estamos en 1.342 casos, es decir, 1.341 casos más de COVID-19 en 60 días, pero en las últimas semanas y particularmente en la última, un aumento tremendo, hasta llegar a esta cifra de 143. Imagínate, 143 casos que hoy se confirman, no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Si a usted de verdad no le han calado estos datos, si no le han impactado y se está relajando con sus medidas de prevención, yo no sé qué más hay que esperar. ¿Acaso se espera que se dé un incremento en los casos de fallecidos, por ejemplo? No tenemos que llegar a estos números, Julio. Yo creo que es momento de que en realidad todos reflexionemos y todos tomemos con seriedad este asunto. No es un juego. Muy buen preámbulo para que ahora sí, Sandy, podamos ver juntos, y usted escúchelo también en Radio Cadena Sonora, los datos que tenemos preparados para usted. El ministro de Salud, usted lo escuchó, anunció 143 nuevos casos de COVID-19 detectados el día de hoy. Con ellos se alcanzan los 1.190 casos activos.
El total de casos registrados o al menos detectados en nuestro país suma entonces 1.342. La cifra de fallecidos aumenta en 2 más, ahora ya son 29. Y una persona más se ha recuperado de la enfermedad para un total de 121. Pero como sea, ya empiezan a aparecer cifras un poco alarmantes, te diría yo, Sandy, ¿verdad? Porque está bien, cuando subíamos, cuando apenas mirábamos 3, 4, 20, 40, 60, 80, 80 y pico de casos, pero hoy 143, esto es dramático. Por supuesto, Julio. Y aparte de ello, sabemos entonces estos casos que todavía están a la espera de tener el resultado final y poder conocer también si tienen o no, son portadores o no del COVID-19. Pero ¿sabes algo, Julio? Hay casos que a mí de verdad me alarman y son estos casos asintomáticos. Es correcto. Porque no sabes entonces cómo te das cuenta finalmente que eres portador, porque obviamente muchos de ellos no presentan síntomas y ya pueden tener varios días de tener esa enfermedad. Y pueden infectar a muchas personas sin darse cuenta ellos mismos. Esto probablemente sea lo más dramático del COVID-19, es decir, muchas personas lo han adquirido ya, ni siquiera se enteran ni por ninguno de los síntomas del COVID que ya lo tienen, que ya lo portan, y entonces son agentes reproductores, llamémosle así, de la enfermedad muy activos, porque como dices, no tengo tos, no tengo fiebre, no tengo nada, estás en tus labores, en la calle, en el mercado, en el supermercado y te lo puedes encontrar en cualquier momento. Esto llega a ser dramático, esperemos que, no sé, tal vez haya otra estrategia. Por el momento el gobierno de Guatemala no ha masificado las pruebas, pero han tenido una estrategia simplemente en la cual las personas que se sospecha o los deportados, por ejemplo, se les hace la prueba del COVID-19. En algún determinado momento tal vez esto pueda llegar a ser una buena opción, aunque si lo ligamos con el tema anterior, también la saturación de los hospitales es otra cosa que hay que ver, porque ¿cómo los vamos a atender? Efectivamente, esto es alarmante realmente. Llegamos a un punto crítico de aumento de casos, esa curva que cada vez va más ascendente, Julio, pero sobre todo también los recursos que ya empezamos a tener. Se hablaba entonces de una crisis que se podría dar a nivel hospitalario si esto se salía de control. Creo que lo estamos viviendo poco a poco. Afortunadamente, hasta el momento, pues aún se puede hacer algo, pero no sabemos qué va a pasar. Y si aún no tomamos en cuenta las medidas que ya el gobierno establecido de prevención, imagínate qué puede pasar, se pueden hasta triplicar los casos. Esto realmente es impactante. A mí, pues eso, me sigue sorprendiendo cómo en pocos días hemos pasado de unos casos que no llegaban a 600 hace apenas 2 semanas a estar ya superando los 1.300 casos, 1.342 efectivamente. Ahora, Sandy, yo sé que las personas ya se han acostumbrado y les gusta escuchar esto por las regiones. Bueno, pues veamos y escuchemos cómo están las regiones al día de hoy, porque la región número 1 sigue siendo la que lidera, 833 casos, vaya liderazgo más feo, ¿no? Integrada por Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. La región número 2, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, registra ya 155 casos, Andy. La región número 3, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, no registró un aumento, afortunadamente, continúa con 143 casos. Región 4, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques, Retaluleu, es la que tiene actualmente la menor cantidad, 87 casos en total, y la región número 5, que por muchas semanas tenía la menor cantidad de casos, ha ido aumentando. Ya son 124 casos confirmados para los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá. Ahí está, como le solemos decir acá a la medida, la radiografía al día de hoy del COVID-19 en Guatemala. Esto es muy bueno también mencionarlo, Julio, porque hemos visto también cómo las regiones han tenido su variación en los casos. Por ejemplo, la región 5, que se encontraba dentro de las que tenían pocos casos, ahora ha ido incrementando. Entonces, las posiciones al final, si lo vemos entonces por el número, también han ido variando. Eso también nos llama la reflexión, Sandy. ¿A qué se debe? ¿A que ha habido relajamiento en la población? ¿Se debe a que ha habido desplazamiento del COVID o desplazamiento de personas? Por eso recordemos, ahorita eso de circular interdepartamentalmente está prohibido, y menos ingresar, por ejemplo, a departamentos como Zacatepeques, como Guatemala, que son de los más, Chimaltenango, de los más afectados. Pero yo veo que las personas día con día se reporta acá en TN23 los operativos y allí lo están intentando una y otra vez. Entonces, no sé, también es un poquito de responsabilidad personal, ¿verdad? Y
este punto es muy importante, Julio, porque sí, lo siguen intentando. Ya se les ha indicado cuáles son los motivos por los cuales sí se puede dar ese tránsito, esa locomoción interdepartamental, pero seguimos viendo las largas filas que se registran en diferentes puntos, en diferentes conexiones. Entonces, en serio, hay que tomar con mucha seriedad este tema porque es nuestra salud, es nuestra vida la que estamos hablando. Totalmente cierto, Sandy. Y fíjate que ya con esto vamos a terminar el tema. Y antes de irnos a la pausa, yo creo que es importante que veamos lo que está en pantalla. Es un tweet, Sandy. ¿Te puedo pedir si lo puedes compartir leyéndolo? Por supuesto, Julio. El presidente indicó en su cuenta de Twitter: nos encontramos en días críticos. Estamos detectando una cantidad alta de casos. Es importante que eviten lo más posible salir a la calle. Superaremos esta enfermedad si todos ponemos de nuestra parte, cuidándonos, siguiendo las medidas y respetando las disposiciones. Este tipo de recomendaciones constantemente no solamente las hace el presidente, las hemos hecho nosotros en diversos espacios. Se ha hecho y ojalá que finalmente todos las acatemos, Julio, porque de verdad tenemos que hacer nuestra parte. Ojalá lo hagamos, así que muy buena forma de terminar este tema. No cambie, regresamos, vamos a la pausa comercial. Gracias, regresamos con usted. ¿Sabe que las autoridades de la empresa eléctrica guatemalteca, Sociedad Anónima, anunciaron que si el decreto 15-2020 entra en vigencia, no podrían garantizar en su totalidad el servicio de energía eléctrica? ¿Quiere más información? Véalo aquí en A la Medida. La empresa eléctrica de Guatemala está realizando convenios de pago para las personas que solicitan esta medida por no contar con todos los recursos para pagar el servicio de luz. Gestiones de pagos parciales y las gestiones de convenios de pago. Es importante mencionar que el tiempo para pagar un convenio de pago normal en EEXA era de hasta 3 meses. Sin embargo, a partir del 8 de mayo, cuando lanzamos ya la plataforma virtual, para que ahí con un formulario muy sencillo nuestros clientes a través del website pudieran solicitar su convenio de pago, ampliando ese número de meses y las personas pueden decidir si lo pagan en 2, 3, 4, 6, 8, 10 y hasta 12 meses para suscribir sus convenios de pago. Así como la descripción que les he estado dando hasta el momento, EEXA puede operar perfectamente, porque sus clientes están pagando. EEXA destacó que no podrán garantizar el servicio de luz si entra en vigencia el decreto 15-2020, ya que no contarían con recursos para pagar a los productores y a consecuencia no se contaría con energía en algún momento. De entrar en vigencia el decreto 15-2020, nos acogeríamos a la fuerza mayor que en los contratos se describe. ¿Por qué? Porque al entrar en vigencia, en este decreto no está descrito qué tipo de clientes pueden ser reconectados. Puede ser que tenga un consumo residencial o un consumo mucho más grande. Tampoco determina cuánto tiempo va a durar esta disposición. Y lo que podría ocurrir es que ningún cliente pague. Y que tampoco está incluido la manera en que podría hacerse el soporte financiero para poder alargar esos convenios a más meses. De manera que si entrara como está ahorita y EEXA al no recibir los recursos o los pagos de sus clientes, tampoco puede hacer los pagos a sus proveedores de generación de energía eléctrica. Y ellos, a su vez, al no tener el pago de EEXA, no pueden pagarle a sus proveedores, lo cual pondría en riesgo el suministro de energía eléctrica para los guatemaltecos. La empresa eléctrica de Guatemala brinda servicio eléctrico a los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla. Y además, representantes de la Asociación Bancaria de Guatemala dio a conocer cuál será el proceso para poder diferir los pagos. El objetivo de esta medida que están tomando los bancos en Guatemala, que estamos tomando todos, es apoyar a la pequeña empresa, al deudor individual, al crédito, por ejemplo, hipotecario de vivienda, también a las MIPYMES. La idea es que evidentemente ahora Guatemala está parcialmente cerrado, pues el crecimiento económico del país se ve afectado, algunas personas han perdido su empleo.
Entonces el objetivo de la medida es que puedan diferir sus pagos de acá hasta julio de este año. La idea es que cada deudor, como las circunstancias son distintas, pues que se acerque a la institución con la cual tiene sus operaciones bancarias, que explique la situación que está viviendo y que se le reestructure acorde a las necesidades que tiene. Yo lo que creo es que cada persona pues tiene que analizar cuál es la situación que está viviendo. Hay que recordar que esto no es una condonación, o sea, se está ayudando a los clientes para que puedan afrontar su obligación de la mejor manera. Entonces yo le sugeriría al que sigue empleado, al que sigue con su negocio y puede afrontar los pagos, pues que lo siga haciendo. Ahora ya la persona que no lo pueda afrontar, pues que haga un análisis adecuado de qué es lo que puede pagar y explicarlo explicar la situación completa en la institución financiera con la que tiene sus operaciones bancarias. Mientras tanto, las autoridades del organismo judicial y su comité de emergencia se reunieron el día de hoy para acordar otras disposiciones en los protocolos de seguridad para la atención al público, esto derivado de la emergencia provocada por el COVID-19. Los integrantes del Comité de Emergencia del Organismo Judicial sostuvieron una reunión en la Sala de Vista de la Corte Suprema de Justicia para poder reevaluar y definir siempre el protocolo de seguridad sobre el ingreso, seguridad y prevención de los funcionarios, los colaboradores y los visitantes a las sedes judiciales, esto por el tema del coronavirus COVID-19. Estas normativas serán impresas y colocadas en áreas comunes de los edificios, entre estas el uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, aplicación de gel, el distanciamiento social, no se permitirá el ingreso de acompañantes, es una de las propuestas. Lo que sucede es que al momento es la propuesta que nosotros le tenemos como comité de emergencia a las autoridades, pero la tendencia es no permitir el ingreso de acompañantes para evitar las aglomeraciones dentro de los pasillos, dentro de las áreas comunes y con mayor razón dentro de las salas de audiencia. En la reunión se habló sobre qué acciones se implementarán si algún trabajador o usuario presenta síntomas similares al coronavirus. Lo que nos ha hecho falta acá es que se diagrame de alguna manera más amigable y que se empiece a socializar. Aquí tratamos de abarcar todos los aspectos, desde la forma correcta de cómo hacer la limpieza en los escritorios. Estas medidas de control y prevención ya se aplican en el organismo judicial. La institución presta el servicio de forma irregular en algunos juzgados y salas de apelaciones para conocer diligencias urgentes y constitucionales. En la institución se registraron 2 casos sospechosos de coronavirus, ambos fueron declarados negativos y las autoridades reiteran que a la fecha ningún juez, magistrado o colaborador ha sido dado positivo de coronavirus COVID-19. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Y la Iglesia Católica, a través de su máxima autoridad, el Papa Francisco, hace un llamado al mundo para unirse en ayuno y oración este jueves 14 de mayo. A través de un video internacional, el Papa Francisco y personas de diferentes nacionalidades invitaron al mundo a unirse en una jornada de oración el próximo 14 de mayo. Il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superar la pandemia del coronavirus. Por medio de un comunicado, el arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala invitó a todos los guatemaltecos a unirse a esta iniciativa con el objetivo de implorarle a Dios que ayude a la humanidad a vencer la pandemia del coronavirus. Señoras y señores, gracias por su atención. Nos vamos, pero regresamos mañana. Así es, que descanse. Feliz noche. Hasta mañana. Chao.